Bariloche es tierra deseada. Amén. Quiero saludar a todos aquellos que están a través de la radio, de la 94.1, donde quiera que nos estén escuchando desde la ciudad, les saludamos. También a aquellos que están a través de la transmisión de Facebook y YouTube, les bendecimos. Bienvenidos a la reunión de avivamiento de aquí de Bariloche. Bien, vamos a ir a la palabra del Señor y se va a encontrar en el libro de Mateo capítulo 14, verso 28 al 31. Si los tienen en sus Biblias, vamos a darle lectura en el nombre del Señor. Amén. Dice así: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Que Dios bendiga esta palabra, amén. Aquí nos encontramos cuando Jesús estaba predicando en un lugar y le dice a sus discípulos que vayan al otro lado. Y él los mandó en la barca y se fueron a ese lugar. Y él se fue después. Pero dice que a los discípulos los agarró una tormenta, a tal punto que estos discípulos, que eran todos pescadores, estaban todos temblando de miedo porque pensaban que iban a morir en esa tormenta. Y aparece Jesús en medio de la tormenta, allí caminando entre las olas. Y todos se asustaron porque pensaban que era un fantasma. Pensaban que iban a morir por ese fantasma. Y Jesús dijo: no teman, soy yo. Y Pedro dice: si eres tú, manda que yo vaya a ti. ¿Y saben lo que pasó? Dice la escritura que Pedro se bajó de la barca en medio de la tormenta y empezó a caminar sobre las aguas. ¿Saben? Yo puedo ver en la vida de Pedro y en la vida del creyente que hay tres niveles de fe. Hay muchos, pero hay tres que son muy marcados. Cuando Dios llama a Pedro, dice que Pedro estaba a la orilla lavando las redes. Dios lo llama ahí. Él se entrega al Señor. Dios lo llama. Sabes, en la orilla es un lugar donde tú tienes el control de tu vida. No necesitas de mucha fe porque tú te puedes autosostener, autocontrolar. Es más, puedes meter tus pies en el agua, meterte hasta las rodillas, pero vuelves. ¿Por qué? Porque tú estás en control de tu vida. Ese fue el primer nivel que Pedro tuvo con Jesús cuando le prestó la barca. Pero después puede haber otro nivel, que es cuando Jesús le dice a Pedro: ¿sabes, Pedro? Boga mar adentro. Y Pedro deja la orilla, se sube a su barca y se mete hacia adentro. Le dice: voy a ir, pero en tu nombre voy a echar la red. Y es en esa barca donde se desata un milagro poderoso, donde tiran las redes y es tanta la cantidad de peces que tienen que llamar a otras barcas para que puedan traer las redes a la orilla. ¿Sabes? Ese nivel es en el que la mayoría de las personas se encuentran. ¿Sí? Cuando te conviertes a Dios, estás en la orilla, estás allí en tu seguridad, en tu autocontrol. Pero una vez que empezamos a crecer, ya nos metemos en la barca. Es más, a veces decimos: Jesús está en nuestra barca. Y caminamos y andamos y vemos milagros y vemos cosas preciosas. Pero sabes, hay un tercer nivel de fe, que es un nivel donde
No todas las personas se encuentran, pero en ese nivel es donde se desatan cosas poderosas de parte de Dios. En ese nivel es donde se ven cosas extraordinarias de parte de Jesús. Y aquí nos encontramos que Pedro se encuentra en esa situación. Yo podía entender que cuando alguien anhela ese nivel es porque quiere estar donde Jesús está. El nivel 3 de fe es un nivel donde Dios está. Pedro no quiso quedarse con sus compañeros. Pedro quería conocer la experiencia de poder caminar sobre las aguas. Pedro quería ir donde estaba Jesús. Y en ese nivel de fe no hay tormenta, no hay olas, no hay vientos que te puedan parar. Solamente la duda. La duda. Por eso que yo le puse este mensaje bajando de la barca. Yo creo que avivamiento entramos en el nivel donde tenemos que bajarnos de la barca. Entramos en el nivel donde ya no dependemos de los remos y estar pisando algo físico, sino que nos bajamos de la barca y dependemos solamente de Dios. Nos bajamos de la barca y vamos a caminar creyendo. Como decía la pastora, no es por vista, es por fe. Necesitamos en este tiempo creer al Señor. ¿Sabes? La fe no se razona. Cuando alguien razona la fe, automáticamente la fe desapareció. Pedro se metió a las aguas y lo primero que hizo fue dudar. Empezó a cuestionar. ¿Me hundiré? ¿No me hundiré? Cuando cuestionó algo, la fe desapareció. La fe no se razona. Si estás razonando, si estás sacando muchos números en tu cabeza, la fe se te va a ir. Hoy necesitamos creerle a Dios. Jesús le dijo, pero hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste, Pedro? Dios, me encanta esta palabra, porque si nos hundimos, Él nos está esperando con su mano así para levantarnos. No perdemos nunca. Con Él no se pierde, con Él no nos morimos. Aunque estemos ya por hundirnos, yo sé que la mano de Dios va a estar ahí. Me va a decir, Rubén, ¿por qué dudaste? Su misericordia, su fidelidad siempre están sobre nosotros. Pues yo quiero impulsarte, iglesia, a que le creamos a Dios de verdad. La fe te mete a lo sobrenatural. La fe te introduce a cosas extraordinarias. Y nosotros decimos tener fe, pero no vivimos cosas extraordinarias. Decimos tener fe, pero ni siquiera nos animamos a dar una ofrenda violenta, ni siquiera nos animamos a dejar cosas por Dios. Y decimos tener fe. La fe verdadera te introduce a cosas extraordinarias. Pedro se metió con tal fe que caminó. Me gusta aquí una palabra porque es impresionante lo que pasó. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba, diga conmigo, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Andaba, caminó. Eso yo creo que nadie se lo saca a Pedro. Saben, y buscando la palabra de Dios me encontré con que David también se tuvo que bajar de la barca. Miren, quiero invitarlos allí a 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 19, versos 11 y 12. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David. Diga conmigo, y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Literalmente, espiritualmente, David se estaba bajando de la barca. ¿Por qué?
Porque él estaba bien en su casa. La primera vez, el primer nivel, él lo conoció. Dios lo fue a ungir a su propia casa. Él conoció a Dios allí, conoció la presencia del Señor. Él estaba en su autocontrol en su casa. Pero de repente, en su segundo nivel de fe, los llevan a vivir al palacio. Ahí tenía todas las comodidades, estaba en su barca, estaba bien. Es más, era el paladín de Saúl. Dice que entraba y salía y era acepto a los ojos de todos los Israel. Estaba siendo honrado, bendecido. Pero una mañana tuvo que bajarse de la barca. Una mañana tuvo que bajarse de su palacio. Tuvo que bajar a escondidas. Lo bajaron colgado por una ventana a experimentar su tercer nivel de fe. Ya no dependía de un palacio. Ya no dependía de las riquezas, de las comidas que habían ahí, sino que dependía totalmente de Dios. Pero aún allí en ese desierto, aún en ese momento difícil, experimentó las cosas más extraordinarias. Allí conoció a Dios. Allí Saúl lo metió en Ramá, en Nayot, en la presencia del Señor. Conoció a Dios de una manera profunda. Allí empezó su conquista más grande. Desde abajo mismo comenzó su conquista más grande. Primero fue Judá. Primero fue los 600 hombres que le siguieron. Después conquistó Judá. Y después conquistó todo Israel. En su tercer nivel de fe, cuando lo descolgaron, cuando lo bajaron, se tuvo que bajar de la barca. Espiritualmente, parafraseando, Dios le habrá dicho: está muy lindo el palacio, pero yo no estoy ahí. Está lindo el palacio, pero yo no habito en cosas cómodas. Yo me muevo en tormentas, yo me muevo en cosas difíciles. Ahí está mi hábitat, le dijo Dios. Y se tuvo que bajar de la ventana y meterse a experimentar lo que Dios tenía para su vida. ¿Saben? Otra persona que yo pude ver y entendí en la Biblia fue Gedeón. Mira allí en el libro de Jueces, Jueces capítulo 7, si puedes buscarlo, el verso 4. Mira lo que dice allí, Jueces capítulo 7, verso 4. Dice: y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Para que entiendan lo que está sucediendo, Dios levanta a Gedeón. Gedeón estaba trabajando ahí, aventando el trigo, escondida para que no lo vean los madianitas, y se le aparece Dios. Se le aparece en su orilla, en su lugar, y le entrega una palabra. Le dice: sabes, tienes que salir de aquí, levantarte e ir. Levantar un ejército. Allí va en su segundo nivel de fe y levanta un ejército de 30,000. Imagínate, Gedeón levantó un ejército de 30,000. Estaba seguro. Pero aquí en el verso 4 que te leí, yo puedo entender que ahí Dios le dice: bueno, te vas a tener que bajar de la barca, Gedeón. No confíes en los 30,000 que tienes. De aquel que yo te diga, este va y este no va, va a ir. Saben, yo me puse hoy en los pies de Gedeón y yo hubiese estado orando: ojalá que todos pongan el agua en la mano y no se arrodillen, porque si no se van a quedar todos. Imagínate, de 10,000 quedaron 300. ¿Cómo voy a ir a pelear con 300 si son 120,000 los madianitas? Con 30,000, bueno, zafábamos, podíamos cubrirnos. Pero con 300, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo? Yo puedo asegurarme que Gedeón estaba ahí esperando que todos hagan lo mismo. Pero no pudo, se aferró a lo que Dios tenía para él. Y mira lo que dice el verso 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar.
¿Saben lo que tuvo que hacer Gedeón? Bajarse de la barca. Lo que trato de explicarte, iglesia, que bajarse de la barca es depender totalmente de Dios. Bajarse de la barca es totalmente estar rendido a Dios y que Él haga lo que tenga que hacer. Bajarte de la barca es entregar tu vida a Él. Yo muchas veces me he tenido que bajar de la barca. Muchas veces estamos metidos en nuestra propia confianza en lo que podemos hacer, pero Dios no se glorifica ahí, Dios no se mueve ahí. Él se mueve cuando hay gente de fe, gente que le cree y pasa a ese tercer nivel de fe. Allí se ven cosas extraordinarias. ¿Saben? Hay una palabra que encontré en estos 3 ejemplos. Pedro tuvo miedo. David tuvo miedo. Gedeón tuvo miedo. Y el miedo no es negociable, el miedo lo podemos tener. Si hay cosas que son compatibles en la palabra de Dios, y escúchame bien esto, si hay cosas que son compatibles en la palabra de Dios, es el miedo y la fe. El miedo y la fe pueden andar juntas. La fe y la duda no pueden andar juntas. La fe y el miedo sí pueden andar juntas. Es por eso que cuando Pedro ve esa tal cantidad de peces la primera vez, cayó temblando de miedo, dice la palabra. Temblando de miedo. La fe y el miedo pueden ir de la mano. Pero yo puedo asegurarte que podemos tener miedo, pero la victoria está garantizada. La victoria es nuestra. Solamente no perdamos la fe. No perdamos la fe. El Señor me dijo que te entregara esta palabra. No es por vista, no es por lo que vemos. Dios le sacó a David el palacio, lo que a él le llamaba la atención, lo que a él le daba seguridad. Habían armas, habían guardias, a él se sentía protegido. Dios le sacó a David todo lo que él podía ver. Dios le sacó a Pedro ahí en la barca los utensilios donde él podía, un salvavidas, agarrar algo. Le sacó todo eso porque tenía que ver solamente a Dios. Dios le sacó a Gedeón todo lo que él podía decir: yo aunque sea me voy a proteger con 30,000. Le sacó todo, hasta las armas, porque ni siquiera armas tenían que llevar trompetas. Le sacó todo con tal que vean a Jesús. No es por vista, no es por lo que vemos, sino es por lo que creemos. No es por vista, es por lo que creemos. Yo no sé cómo está tu vida, pero muchas veces a Dios le encanta, desacomodar las cosas. Pero solo es allí donde Él mueve su mano. Dice que la fe mueve la mano de Dios. ¿Cuántos quieren mover la mano de Dios? Hoy te animo a que muevas la mano de Dios con fe, creyéndole.